Cerca de 22 toneladas de cocaína fueron halladas en los ríos, en una bodega subterránea con túneles y sistema de ventilación. Su costo en el mercado ilegal es de $1.000 millones. Esta mañana el presidente anunció que hoy habrá cambios en los horarios y ciudades donde rige el toque de queda para reactivar las actividades productivas. El asesor del presidente Biden para las Américas, Christopher Dodd, y la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, analizaron con el gobierno el apoyo para la guerra interna. Con un minuto cívico, mensajes de paz y banderas blancas, se inició el retorno a clases con 8.178 instituciones educativas, fiscales y particulares en ciertas provincias del país. El presidente Noboa hizo un llamado a la Asamblea y a los políticos para que apoyen el financiamiento para combatir a los grupos de delincuencia organizada. El dictamen de la Corte Constitucional sobre el pedido de eutanasia de Paola Roldán se dilata porque una organización provida pide que 2 juezas no intervengan. 70 millones de personas están en alerta por una tormenta de hielo desde Texas hasta Michigan, Estados Unidos. Y en China, una avalancha de nieve y tierra arrasó una población. Hay 40 personas desaparecidas. Lunes 22 de enero de 2024. Amigos, bienvenidos a Televistazo Estelar. Comenzamos con el encuentro entre el gobierno y la comitiva estadounidense para colaborar contra las bandas transnacionales con ejercicios bilaterales y multinacionales para el desarrollo de capacidades y también misiones de asistencia humanitaria. Francisco Garcés cubre el encuentro en Carondelet. Francisco, ¿ya hay una resolución? Sí, Juan Carlos, amigos, buenas noches. Aunque esta reunión se ha mantenido en total hermetismo, si bien fuimos testigos del ingreso de la comitiva estadounidense y también, sobre todo, del Frente de Seguridad del gobierno ecuatoriano, las resoluciones aún se mantienen en reserva. La delegación estadounidense, recordemos, está encabezada por Christopher Dodd, quien es asesor presidencial estadounidense al respecto de las Américas, y también de Laura Richardson, quien es la jefa del Comando Sur de Estados Unidos. Ellos son quienes presiden esta delegación que durante toda la tarde se mantuvieron aquí en el Palacio de Carondelet, mantuvieron varias reuniones, la principal, como les decíamos, con el Frente de Seguridad y el presidente de la República, en donde hablaron de una amplia agenda de seguridad. Así al menos se ha referido la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld hace muy pocos minutos, quien salió del Palacio de Carondelet y conversó con nosotros, pero sin dar detalles al respecto de cómo se desarrollará esta agenda o cuáles son los niveles de cooperación en los que intervendrá el gobierno estadounidense para colaborar con el Ecuador en su lucha contra el crimen organizado. Una vez que concluyó la primera reunión, fue precisamente la canciller Gabriela Sommerfeld, acompañada de la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, y del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, quienes bajaron de la reunión y se dirigieron a la prensa, sobre todo para dar un mensaje político de respaldo del gobierno estadounidense. Escuchemos lo que dijeron al respecto. La presencia de estas altas autoridades en el Ecuador es una señal política potente y concreta de respaldo de Estados Unidos a la gestión del presidente Daniel Noboa en el conflicto armado no internacional contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, en todas sus manifestaciones, para devolver la paz a nuestros ciudadanos, y también es una confirmación al fortalecimiento y cooperación bilateral. Para el efecto, contamos con las herramientas jurídicas que permiten fortalecer la cooperación en seguridad con Estados Unidos. Pero no solo eso, la canciller se refirió también
a programas anexos de cooperación, por ejemplo, relacionados a la migración ecuatoriana en Estados Unidos y a la atracción de inversiones. Dijo que estos programas son indispensables para darle tranquilidad y algo de prosperidad al Ecuador. Más tarde se ha anunciado que se darán más detalles ya específicos al respecto de los niveles de cooperación alcanzados con Estados Unidos. Juan Carlos, sigues tú con más información desde el estudio. Drogas, bodegas al descubierto. La finca ubicada en Los Ríos, donde fueron incautadas 21 toneladas y media de droga, era un centro de acopio nacional clandestino. El decomiso le restó 1.085 millones de dólares al narcotráfico. Odette Camacho informa que el único detenido ya recibió prisión preventiva. El mayor decomiso de droga en la historia del Ecuador ocurrió en Vinces, en una finca del sector rural Estero Lagarto. 150 militares encontraron una bodega subterránea que escondía 783 bultos con 21.717 bloques de droga. El cargamento fue trasladado hasta el cuartel policial en Quevedo, cuyo patio quedó completamente cubierto por las evidencias. A los agentes les tomó 15 horas contar y confirmar el peso, 21 toneladas y media de cocaína. Es la primera vez que se encuentra una cantidad tan grande en un solo sitio. Los responsables del operativo explicaron que el lugar estaba diseñado para el narcotráfico. De manera general, a más o menos a unos 3 o 4 metros debajo del piso de unas chancheras, donde se ubicó unas 3 bodegas individuales, aproximadamente de 32 metros cúbicos cada una de ellas, las cuales se encontraban totalmente repletas. Los uniformados aseguran que en esta operación también hallaron 12 fusiles con 7.000 municiones y que la finca era en realidad un centro de acopio nacional, pero hasta ahora no revelan a qué organización criminal pertenecía. Solo una persona quedó detenida y la tarde de este lunes un juez le dictó prisión preventiva. La droga encontrada está valorada en 1.085 millones de dólares. Y con este hallazgo llegan a 53,6 toneladas de droga las incautadas por el gobierno de Daniel Noboa. Solo durante el estado de excepción, la cifra es de 29 toneladas, informa Luis Alfredo Zúñiga. Ecuatorianos. Ya son 60 días del gobierno de Daniel Noboa y aunque el decomiso de droga de este domingo en Vinces es histórico, no ha sido el único. Desde el 23 de noviembre, cuando se posesionó, a escala nacional se han incautado 53,6 toneladas. De esa cifra, hasta el 8 de enero de este año, eran 24,6 toneladas, mientras las otras 29 se decomisaron en 13 días del estado de excepción, que comenzó el 9 de enero. Las 53,6 toneladas ya representan el 24,2% del incautado en todo el 2023, año en el que se hallaron 221 toneladas de droga. La cifra también supera lo decomisado durante los primeros 2 meses del gobierno de Guillermo Lasso. Entre el 24 de mayo y el 24 de julio del 2021, lo decomisado ascendió a 36,9 toneladas. Sin embargo, en ese lapso no hubo un estado de excepción. El decomiso del domingo en Vinces es el más grande de la historia de Ecuador, superando las 9,6 toneladas encontradas en agosto de 2021 en un inmueble en Vergeles, norte de Guayaquil, que tenía como fachada una empresa de agua. La sustancia ilícita estaba dentro de una pared falsa. Otro golpe al narco se dio también en Guayaquil, en febrero del año anterior. 8,8 toneladas de cocaína en un contenedor de banano que tenía como destino Bélgica. El decomiso se lo hizo en el puerto marítimo. Durante este fin de semana además se halló un semisumergible, algo que también ocurrió durante el gobierno anterior, en octubre de 2021, cuando hasta el puerto de Jaramijó en Manabí se trasladó uno de estos desde aguas internacionales, con espacio para transportar 8 toneladas de droga. Más de 1.300 celulares han sido decomisados en las cárceles de Ecuador. Sin embargo, dentro de esa intervención, la penitenciaría del Litoral en Guayaquil es clave por tratarse del centro de operación criminal del país. Desde ahí, con una llamada, se podía mandar a matar a personas en las calles.
Entre los artefactos más decomisados en el sistema carcelario dentro del estado de excepción están los celulares, 1.300 desde el 9 de enero. Solo el sábado en 9 de 12 pabellones de la penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada del país, la policía incautó 206 dispositivos electrónicos, luego de una incursión con militares. Para la fuerza pública, el celular es tan mortal como un arma de fuego porque le permite a las organizaciones narcocriminales poder ordenar delitos en las calles del país. Hemos visto que han sido las extorsiones, secuestros, disposiciones para victimar a alguien en las ciudades, cómo las redes de narcotráfico y microtráfico operaban en la parte extramuros de la cárcel. ¿Qué ocurre cuando un celular es incautado? Pasa a una cadena de custodia en criminalística, donde tras la autorización de un fiscal, técnicos extraen toda la información del dispositivo. En la penitenciaría del Litoral funcionaba el centro de operación criminal más grande del país, por lo que la finalidad de la fuerza pública no solo es desarmarlos, también incomunicarlos. De identificar cuáles son no solamente los autores materiales, sino también los intelectuales de los delitos que se puedan cometer en las ciudades. Pese a todos estos esfuerzos, la realidad es que el problema no se elimina por completo. La mañana de este lunes, los propios familiares de los reos afuera de esta cárcel confirmaron a Televistazo que mantienen comunicación con los detenidos. El ingreso de celulares a las cárceles es prohibido e incrementa una economía ilegal. Según inteligencia militar, antes los reos pagaban $1 para usarlo un minuto, pero ahora cuesta $5 el mismo tiempo. El gobierno entregó chalecos antibalas, equipos antiexplosivos y de comunicación a la Policía Nacional. En el evento, el presidente aseguró que los asesinatos se han reducido drásticamente tras la declaratoria de conflicto armado interno. Paul Romero con el informe. De la República hará la entrega. Los policías cuentan con nuevos chalecos y equipos para enfrentar a los grupos de delincuencia organizada. Este lunes en la escuela Alberto Enríquez Gallo de Puzuquí, al norte de Quito, el presidente Daniel Noboa y la ministra de Gobierno Mónica Palencia entregaron los implementos de protección, 21.787 chalecos antibalas, 1.752 equipos de comunicación portátiles, 4 robots para operaciones antiexplosivos, 4 robots de reconocimiento táctico, además de inhibidores de frecuencia y máquinas de rayos X. Estos implementos y equipos fueron adquiridos durante el gobierno del presidente Guillermo Lasso, pero tardaron más de un año en llegar al Ecuador. La inversión supera los $17 millones. En la ceremonia, Noboa ofreció su respaldo a la policía para continuar con el plan de fortalecimiento institucional, pero criticó a la clase política por su falta de apoyo al proyecto de ley que busca financiar los costos de la declaratoria de guerra. Pero aquí está la Policía Nacional, empoderada, valiente y entregada, porque sabe que tiene un gobierno que apoya su accionar y trabaja para equiparla y mantenerla operativa, a pesar de que los políticos se resisten a apoyarnos en la búsqueda de recursos económicos para esta gran batalla. Según Noboa, el Estado está ganando la batalla a las organizaciones criminales. Dijo que en 12 días, es decir, desde que está vigente el estado de excepción, se han reducido las muertes violentas. Han pasado de 38 diarias a 6 por día. La meta es la paz. La meta es ver a nuestros niños y jóvenes caminar sin miedo en los parques y las plazas. Los tiempos de indecisiones y ambigüedades han terminado. Esto era de voluntad. El comandante de la policía, César Zapata, también resaltó la reducción de los homicidios, aunque sus cifras no coincidieron con las que anunció el mandatario. Los primeros días de enero, antes del estado de excepción, teníamos un promedio de 27.5 homicidios por día, con una tendencia hacia el alza. Hemos logrado contener y revertir aquello, con un promedio diario de 10.9 eventos violentos a nivel nacional. Para enfrentar a las organizaciones criminales, según el comandante de la policía, el gobierno entregó el 50% de anticipo para comprar 7.361 armas cortas, 1.752 fusiles, 1.735 subfusiles y 30 fusiles de alta precisión. Quiero resaltar estos esfuerzos gubernamentales para permitir que nuestros policías posean el equipamiento que asegure un mejor desempeño laboral. No señaló el monto del contrato y tampoco cuándo llegará ese armamento. En medio de la ceremonia, el mandatario entregó al policía Santiago Olmedo la condecoración al valor. Él fue sentenciado en 2 instancias por el delito de extralimitación de la fuerza en ejercicio de sus funciones, pero el 9 de enero un tribunal de la Corte Nacional de Justicia en última instancia lo declaró inocente.
Y el gobierno anunció que el toque de queda será diferenciado para poder reactivar la economía del país. Una resolución que hasta ahora rige en todo el territorio nacional. Informa Carla Delgado. El gobierno establecerá la semaforización para el toque de queda, que por ahora es de 23 horas a 5 de la madrugada en todo el territorio nacional. El presidente Daniel Noboa informó que los cantones van a tener diferentes horarios de toque de queda, así como regulaciones específicas de acuerdo a la realidad de cada zona. El argumento es que con esta diferenciación se reactivará la economía, por ahora golpeada por las restricciones a causa del conflicto interno armado. De esa manera reactivamos también la economía, porque si no, le damos un golpe no solo pues al turismo, le damos un golpe al pequeño empresario, al emprendedor, le damos un golpe a la industria, le damos un golpe a la economía en general. Y no podemos tampoco permitir que estos grupos narcoterroristas destruyan nuestra forma de vivir. También analiza extender el estado de excepción para mantener la continuidad en las estrategias de seguridad implementadas. Nuestro indicador principal es cómo le damos tranquilidad a los ecuatorianos, cómo tenemos paz en las calles, y eso también se está viendo. Menos muertes violentas, hay más tranquilidad, la gente se siente más segura, la gente está denunciando también a los vacunadores que antes por miedo no lo hacían. Entonces, esa es para mí la victoria más grande. Por ahora no se conocen los detalles de la semaforización, que por ejemplo ya se aplica en los establecimientos educativos, en donde solo en 3 provincias y 2 cantones no han vuelto a la presencialidad por estar en zonas de riesgo. Y aunque el presidente Noboa anunció que las nuevas disposiciones se conocerían este lunes, en Palacio ningún funcionario dio detalles hasta el cierre de este informe. Intensas nevadas, tormentas invernales y avalanchas de nieve golpean al hemisferio norte. Merly González con las imágenes. Estados Unidos está bajo alerta de tormenta. Desde Texas en el sur hasta Michigan en el noreste, hay lluvias en medio de temperaturas congelantes que han provocado condiciones extremas para peatones y conductores. Los accidentes en las carreteras se cuentan por cientos, y si las condiciones empeoran, se podría formar una capa de hasta 1 centímetro de espesor en calles y avenidas de Arkansas y Missouri. La tormenta de hielo afecta a 70 millones de personas, mientras el país se enfrenta a un invierno implacable que ha dejado 82 fallecidos en lo que va de año. La tormenta Isha golpeó con marejadas ciclónicas y lluvias a Reino Unido. El fenómeno estuvo acompañado por ráfagas de 150 kilómetros por hora que arrancaron árboles y postes eléctricos. Los aviones que llegaban a Londres tuvieron que ser redireccionados, pues el viento impedía los aterrizajes. En Escocia e Irlanda del Norte, el temporal causó la muerte de 2 personas y la paralización del sistema ferroviario. Una avalancha de nieve y tierra arrasó una población remota del suroeste de China. 18 viviendas quedaron sepultadas en la provincia de Yunnan, donde el invierno ha arrojado gran cantidad de nieve, provocando múltiples deslizamientos. 800 socorristas trabajan en el lugar, buscan a 40 personas reportadas como desaparecidas, pero el clima extremo dificulta la operación. Hasta el momento se reportan 8 fallecidos, mientras que 250 residentes de la zona fueron evacuados por prevención. Clases, retorno parcial y cauto. Minuto cívico, mensajes de paz y banderas blancas fueron parte del regreso a clases presenciales luego de 2 semanas. Este lunes, 8.178 planteles fiscales y particulares volvieron a las aulas, como informa Vanessa Robles. Los colores amarillo, azul y rojo de la bandera del Ecuador se formaban con pañoletas que adoptaban diferentes formas geométricas en la unidad educativa Erlinda Toral de Cuenca, Azuay. Los 1.200 estudiantes participaron en el Minuto Cívico por la Paz en el Coliseo del plantel, que continuó con el ingreso de abanderados y escoltas, para luego, con la mano en el pecho, cantar el himno nacional. La temática de recibimiento se centró en sembrar una cultura de paz. Para nosotros volver a
clases es algo súper feliz. La coordinación zonal 6, que agrupa a Azuay, Cañar y Morona Santiago, confirmó que este protocolo de ingreso se replicó en los 1.888 planteles fiscales, que retomaron este lunes la presencialidad. Los docentes, con banderas blancas en la mano, esperaban en la puerta principal a los 1.500 estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional San José, en el noroeste de Tena. Los alumnos también llegaron flameando banderines del Ecuador y blancos. Como mensaje de paz, este es uno de los 268 planteles de Napo que retorna a las aulas tras 13 días de clases virtuales en Ecuador. La asistencia a las aulas en Manabí transcurrió sin incidentes durante la mañana de este lunes. A la Unidad Educativa Cruz del Norte de Portoviejo asistió el 95% de los 1.105 alumnos. Los 85 docentes iniciaron con una reflexión sobre la situación que vive el país. La primera actividad de los estudiantes fue dibujar banderas y escribir mensajes de paz. Estamos trabajando en los aspectos psicosociales y así adicionalmente también en la contención emocional. El Departamento de Consejería ha elaborado un plan de contingencia emocional para los alumnos de esa institución. Este lunes retornaron 8.178 planteles a la presencialidad en el país. Y algunas unidades educativas refuerzan su seguridad en este retorno progresivo a las aulas. Por ejemplo, en un plantel, un estudiante estaba armado, como informa Fabiola Santana. El retorno progresivo a las clases presenciales dejó novedades en Santo Domingo. La jornada educativa fue suspendida en la Unidad Educativa Ciudad de Guaranda del recinto Libertad del Toachi por las amenazas de un estudiante armado. Según las autoridades de esa institución, el menor llegó atrasado y apuntó con el arma de fuego a la rectora, a la inspectora que llamó al ECU 911 y al vicerrector. El alumno armado es del segundo año de bachillerato y deambuló por algunos bloques de aulas hasta que la policía llegó al lugar y lo retuvo, mientras que los padres de familia acudieron para retirar a los demás estudiantes. Otras unidades educativas toman sus propias medidas de seguridad. En el plantel Cruz del Norte de Portoviejo, Manabí, se implementó un detector de metales al ingreso de la institución. Es pasado principalmente sobre las mochilas de los estudiantes. Los docentes también son sometidos al control. Esto no ocurre en todas las instituciones. En la unidad educativa 12 de marzo y la particular Giorgio Vasari no hubo chequeos ni presencia de la fuerza pública. En la provincia de Napo se toman precauciones. En una unidad educativa de 1.500 estudiantes se cerraron 3 de los 5 accesos. 10 brigadas de padres de familia y maestros hacen controles en los ingresos, solicitan el carnet de los estudiantes y prohíben el uso de bolsos, gorras y gafas. En Archidona, 4 planteles que están a 500 metros de la cárcel siguen en clases virtuales. En Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, Quito y Pedernales se mantiene la educación virtual. El proceso de inscripción en las universidades e institutos públicos del país una vez que concluyó el Registro Nacional de los Aspirantes. Adriana Bermeo con el informe. Después de 12 años, el proceso de ingreso a la educación superior pasó a las universidades. Una vez que la CENESID concluyó con el Registro Nacional de los Aspirantes el pasado 10 de enero. Y definió 3 parámetros que las universidades deberán pedir a los estudiantes. 1. Examen de competencias y habilidades que evalúa razonamientos matemático, espacial y verbal. El banco de preguntas lo hace cada centro de educación superior. 2. Notas de grado que serán proporcionadas por el Ministerio de Educación. Y 3. Políticas de inclusión para grupos vulnerables. Los estudiantes en situación de pobreza o con discapacidad tendrán puntos adicionales por su condición. Entonces tú te pudiste haber registrado en la CENESID, pero eso no te garantiza necesariamente que tú te presentes al examen de admisión. O sea, tienes que inscribirte en la universidad de tu preferencia. Entre las universidades que ya iniciaron con la inscripción está la Escuela Politécnica Nacional. Realiza el registro en su página web y en el campus hasta el 25 de enero. Aquí pueden escoger 2 de las 27 carreras que se ofertan y el examen de admisión será a finales de febrero. El proceso está digitalizado. Los aspirantes recibirán las notificaciones por correo electrónico.
En el proceso de admisión está definido para que el 50% de la puntuación final sea con base a lo que los estudiantes traen desde el bachillerato y el examen de admisión tiene el otro 50% del peso. La fase de inscripción y postulación son gratuitas. Cada universidad define fechas y procesos que son públicos en sus páginas web. Hay 146,000 cupos disponibles en 31 universidades y 55 institutos técnicos, según datos de la CENESID. En el registro nacional se inscribieron 394,000 aspirantes. La semana pasada, Ecuavisa solicitó una entrevista a la Secretaría de Educación Superior sobre qué pasará con los 248,000 postulantes que no alcanzarán un cupo. No ha habido respuesta hasta ahora. La decisión de la Corte Constitucional sobre la eutanasia está en pausa porque una organización provida demandó a 2 juezas. Mientras tanto, Paola Roldán, la accionante, pide que no demore el fallo porque su sufrimiento es insoportable. Jacqueline Rodas sigue el caso. Han pasado 5 meses y medio desde que Paola Roldán, postrada en su cama con diagnóstico terminal, pidió a la Corte Constitucional la legalización de la eutanasia. La causa está en pausa por una demanda de recusación que una organización provida presentó en contra de las magistradas Daniela Salazar y Carla Andrade. Pide su separación por falta de imparcialidad. Alega que las juezas y el abogado de la proponente, Farid Simon, tienen vínculo laboral y de amistad. Su argumento es que aparecen juntos en fotos y trabajan como docentes en la misma universidad. La decisión está en manos del presidente de la Corte Constitucional, Ali Lozada. Él dispuso que se abra un expediente para analizar la recusación. Salazar y Andrade enviaron su descargo. Indican que la demandante no ha demostrado que su independencia esté comprometida. Adjuntaron información de otras causas patrocinadas por el mismo abogado en las que fallaron en contra. Mientras no se resuelva la demanda, no avanza el trámite de la petición original sobre la despenalización de la eutanasia. Paola Roldán y sus defensores reclaman una pronta sentencia porque la situación es crítica. Los dolores de Paola son insoportables y ha tenido una docena de crisis de atragantamiento. Su cuerpo ya no tolera la comida intravenosa y lleva 22 días únicamente con sueros. Ella publicó en sus redes sociales: no sé cuánto me quede en esta lenta agonía. El tiempo para gente como yo es otro y la Corte sigue atorada en su burocracia indolente. Reclama el derecho a la muerte digna para poner fin al sufrimiento extremo causado por la esclerosis que padece desde 2020. Una vez que se resuelva la recusación, volverá la expectativa sobre la sentencia que debe elaborar el juez Enrique Herrería para votación del Pleno de la Corte Constitucional. La carrera por la nominación a la presidencia por el Partido Republicano en Estados Unidos se reduce a 2 candidatos, Donald Trump y Nikki Haley, luego de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se retiró el domingo. La carta republicana enfrentará a Joe Biden, que buscará la reelección, como informa Pedro Jiménez. Apenas comienzan las elecciones primarias que se han dado en solo uno de los 50 estados para definir la candidatura presidencial del Partido Republicano, y la campaña, que empezó con 14 aspirantes, es ahora de 2. El expresidente Donald Trump y Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur. Pues el republicano Ron DeSantis, gobernador de Florida, que competía de cerca con Haley, dijo este fin de semana que no ve un camino claro hacia la victoria y suspendió la campaña, dándole un espaldarazo a Donald Trump. Trump es superior a Joe Biden, dijo. Firmé un compromiso para apoyar al candidato republicano y lo cumpliré. Trump ganó las primarias de Iowa la semana pasada y para las de mañana en New Hampshire tiene el 54% de preferencia entre los votantes sobre el 41% de Nikki Haley. Nikki Haley, I know her well. A quien conoce bien, dice. Fue embajadora ante Naciones Unidas durante su gobierno, pero ahora la señala por supuestamente acercarse a quienes Trump dice son republicanos desleales. I'm gonna finish this, so Joe Biden... Haley, por su parte, cree que ella será la candidata para enfrentar a Joe Biden en noviembre. Dice que la mayoría de estadounidenses no quiere una revancha entre Biden y Trump, pero al menos hasta ahora, el 50% de votantes republicanos se inclina por Trump como candidato. Una maestra palestina da clases a los niños víctimas de la guerra en Gaza. Sus alumnos son niños y jóvenes que huyeron de los bombardeos y que ahora se refugian en una escuela del sur, cerca de la frontera con Egipto. En medio de la guerra también hay espacio para la educación.
Es lo que demuestra una maestra palestina y sus alumnos en un albergue de la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Los estudiantes son desplazados que se refugian en una escuela. Ahí, Intisar Al-Arábida les da clases diariamente sin importar sus edades. Nuestros niños demuestran al mundo que incluso si no tienen escuelas pueden estudiar. Incluso si solo tienen bolígrafos, seguirán escribiendo y dibujando, dice. La mayoría de sus alumnos huyeron del norte luego de la incursión israelí. Ahora sufren de ansiedad y depresión. Nuestra escuela fue destruida, la casa de mi abuela también, y todos fueron asesinados. Que tomemos clases aquí ha sido un alivio, dice esta joven. Según Naciones Unidas, más de 625.000 estudiantes palestinos han sido privados de educación desde el comienzo de la ofensiva de Israel en Gaza en respuesta a un ataque de Hamás en su territorio. Los restos de un inmigrante ecuatoriano que buscaba asilo en Estados Unidos y que falleció en un accidente de tránsito serán repatriados gracias a la cooperación de la comunidad latina en Chicago. Han pasado casi 2 meses desde su muerte. Él y su esposa habían salido del país huyendo de la violencia luego de su secuestro, como informa nuestra cadena aliada Voz de América. El cuerpo sin vida de Jesús Rodríguez fue velado por tan solo 1 hora en una funeraria de Chicago porque hay urgencia para repatriarlo a su natal Ecuador. Tenía semanas de haber llegado con su esposa a la Ciudad de los Vientos. Ambos buscaban asilo en Estados Unidos. Arriesgaron la vida cruzando varias fronteras, pero llegaron bien. Llegaron con sueños, pero la muerte los estaba esperando. Nos secuestraron, pagaron el secuestro. Salimos, llegamos acá, yo dije, ay Dios mío, gracias por estar aquí, feliz. Y mire lo que pasa. Días antes de fin de año, Jesús perdió la vida. Viajaba como pasajero en una motoneta que chocó con un automóvil en el noroeste de la ciudad. El conductor de la motoneta está hospitalizado. Obras de teatro y exposiciones de arte son parte de la propuesta cultural en Quito, Guayaquil y Cuenca. Vanessa Robles con el repaso de la agenda para esta semana. Sé perfectamente lo que dijiste, que no te gustó la comida. No soy bruta. No te gustó. La obra de teatro Ta Madre cuenta la historia de una esposa intensa y posesiva. La parodia representa un matrimonio al borde del caos. Las funciones son de miércoles a sábado y estarán disponibles hasta el 3 de febrero en Pop-Up Teatro Café de Urdesa. El diluvio que viene es la adaptación de la exitosa comedia musical italiana Aggiungi un posto a tavola, que ahora se presenta en el Teatro La Victoria de Quito. Silvestre, el sacerdote de un modesto pueblo en las montañas, recibe la llamada de Dios con el anuncio de un segundo diluvio universal. Las funciones serán el 26, 27 y 28 de enero a las 7:30 de la noche. Gradación es el nombre de la obra de la peruana Sandra Gamarra, que emplea la cromática y los ponchos como elementos de la herencia cultural. Son 20 tejidos con alpaca y ovejas sobre bastidor que ilustra la clasificación racial de los españoles y criollos en el poder. Esto es parte de la 16ª edición de la Bienal de Cuenca, que se exhibe en la Sala Proceso y el Salón del Pueblo de la Casa de la Cultura. Estará disponible hasta el 8 de marzo. Padres que son registrados como cargas familiares en la página web del Servicio de Rentas Internas deben tener una cuenta en esa plataforma donde deben aceptar ser catalogados como tal. Esto ha dificultado su ingreso. Adriana Bermeo explica el procedimiento que deben seguir. El registro de cargas familiares que desde este mes se realiza en línea en la página web del SRI es obligatorio para las personas naturales que trabajen en relación de dependencia o que facturan y que quieran acceder a la rebaja del impuesto a la renta. En 22 días de funcionamiento de la plataforma, los contribuyentes han alertado sobre dificultades para concretar el registro de los padres como carga por 2 motivos. Ellos deben aceptar ser catalogados como tal y para eso es obligatorio que tengan una cuenta en el Servicio de Rentas Internas.
El director de recaudación del SRI dijo a Televistazo que esos problemas pueden ser resueltos de forma sencilla. Basta con que los padres se acerquen a cualquier oficina del SRI y soliciten la clave y contraseña. Eso les evita tener que sacar la firma electrónica. Tras ese trámite recibirán un correo electrónico y con la cuenta habilitada podrán aceptar y finalizar el registro exigido que los convierte en cargas para sus hijos. No tener ingresos grabados es uno de los requisitos para que sea mi carga familiar. Y dos, que depende económicamente de mí. Si, por ejemplo, mi papá cobra un arriendo, ¿sí?, que también es un ingreso grabado, ya no podría ser considerado mi carga familiar. Otro inconveniente con el que se han encontrado los contribuyentes es cuando ingresan el número de cédula de la carga y no se completa la información de hijos, cónyuges o parejas en unión de hecho. En esos casos, el SRI recomienda comunicarse al 1-700-774-774 para hacer un seguimiento del problema y acompañar al usuario hasta que lo resuelva. Las personas en relación de dependencia tendrán que entregar la documentación física que respalde la veracidad de las cargas en recursos humanos a pesar de haber realizado el registro en la plataforma. Militares dejan sin internet y televisión a los presos de la cárcel de Machala en El Oro. Los detalles al volver. La locura de Helín. Es hora de darle su regalo de bodas. Podría acabar con todo. Hola. Oh, mira lo que hay aquí. Helín, ¡abre! En el capítulo final de Hilos del Destino, hoy 8:30 de la noche. Cuando una mujer es la que busca justicia, se vuelven ciegos. 3 mujeres con historias de vida diferentes. ¿Ya ves lo que me hiciste hacer, Chembre? ¿Qué cree que es esto? ¿Qué cree que son? Quieren que lo olvide todo y que las cosas sean como antes. No sabes cuánto te amo. ¿Tú jamás dejarás de quererme? Serán golpeadas por la misma tragedia que cambiará sus vidas. Quiero que todos crean que morí en el incendio quemada. Está bien, te ayudaré. Gusto en conocerte, Homer. Para siempre. Destino en llamas. Muy pronto. Solo aquí en Ecuavisa. Llegamos a los 50 años, con más experiencia. Llenos de curiosidad. Con historia. Y visión del futuro. Con ambición y coraje. Llenos de sueños. Con calma. Pero con la misma energía de siempre. 50 años. Banco Internacional. Queremos ser más. Como estaban en descuento, Marta no se pudo aguantar las ganas de comprar cosas que no necesitaba, ni mucho menos Sultán. ¿Hambre de promos? Mejor ven a saciar la KFC antes de cometer una locura. Wow Bucket, 8 presas más papa frita grande por tan solo $14,99. Una promo de esas para chuparse los dedos. Volkswagen. Trabajadores, solidarios, luchadores, honestos. Así somos los ecuatorianos. Encaramos las adversidades con valentía y nos levantamos más fuertes. Ecuador mantiene la fe. Esto también es Ecuador. Genoma Lab. Este 2024 jugando el extraordinario Bienvenido 2024 de Lotería Nacional. La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea comenzó ya el tratamiento de la ley económica urgente del presidente Noboa, que busca que los recursos del crimen organizado pasen al Estado. Entre las bancadas no hay mayores reparos a la norma, más bien anuncian que aportarán para pulir el texto. Patricio Díaz estuvo en la sesión y tiene un informe. La Asamblea empezó a tramitar la 4ª ley económica urgente del presidente Daniel Noboa. La Comisión de Régimen Económico analiza ya el proyecto e incluso recibió las primeras comparecencias. La representante del Consejo de la Judicatura y un académico. Durante la semana asistirán la fiscal, el procurador y otras autoridades que aplicarán la norma. El proyecto busca que los recursos y bienes del narcotráfico, crimen organizado y beneficios de la corrupción pasen al Estado de una manera más rápida.
La presidenta de la mesa, Natalie Farinango, reconoce que hay buen ambiente en las bancadas para aprobar la norma por el objetivo que busca. Es el compromiso de los 137 asambleístas, legislar por seguridad, legislar por la paz y la tranquilidad de las familias ecuatorianas. Por ende, no hay oposición hasta el momento, más bien quieren aportar para sacar un proyecto de ley perfectible. En el correísmo reconocen la importancia de la ley y la apoyarán con observaciones. Por ejemplo, definir qué pasará en el caso de quienes compraron un bien de buena fe y resultó de origen ilícito. Lo pierde la persona que lo compró o el dinero que pagó es el que va a ser enajenado. Eso no está definido y es una de las cosas que preocupa para evitar sobre todo un daño. En Construye, aunque apoyan el objetivo de la norma, comparten esa preocupación y añaden que se tendrá que aclarar por qué en el texto se propone ejecutar la extinción de dominio con sentencia ejecutoriada, mientras en la consulta popular, que trata lo mismo, no se necesita ese dictamen. Nosotros vamos a seguir trabajando con esto porque es algo que no se lo entiende, no está muy claro en la ley. Así, la comisión espera tener hasta la próxima semana aprobado el informe para primer debate, sin mayores sobresaltos. Buenas tardes con todos. En la Comisión de Desarrollo Económico se reconfigura la propuesta gubernamental para asegurar los recursos para enfrentar el conflicto armado interno y las acciones sociales que paralelamente quieren desarrollar. El monto total requerido supera los 2.000 millones de dólares. Por ello, en el proyecto de ley se incorporan contribuciones para aproximarse a ese monto. En lo general, al gobierno le hace falta plata y por eso busca que se incremente el IVA del 12 al 15%. En la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional se expuso los requerimientos específicos y se enlistó en detalle los sectores y los montos. Quien más recursos requiere es el Ministerio de Defensa, para recuperar la capacidad operativa de la Fuerza Aérea y Terrestre, para fortalecer la infraestructura que permita recuperar los espacios marítimos, para adquirir material y equipo de control de disturbios y motines, hacen falta 1.300 millones de dólares. Por monto, el rubro que sigue es el de la policía. Allí las principales necesidades están en la implementación de una plataforma tecnológica, la renovación de vehículos y el equipamiento básico y de protección del personal. Eso costaría 600 millones más. Pero la guerra implica también inversión social. Para infraestructura y equipamiento educativo, reducir la brecha digital y las adecuaciones emergentes en escuelas y colegios, se requieren 99 millones de dólares. Para infraestructura y equipamiento de salud, para el programa de lucha contra la desnutrición infantil y prevención del consumo de drogas, son 81 millones de dólares más. Y los centros de desarrollo infantil y las casas de acogida que regenta el MIES necesita 56 millones de dólares. Para becas y universidades, 15 millones de dólares. Para infraestructura y programas deportivos, 12 millones más. Para promoción cultural, 6 millones de dólares. Según la información que maneja la Comisión de Desarrollo Económico, todo esto suma 2.169 millones de dólares. Es lo que se necesita, es lo que no se tiene. Por ello es que en la Asamblea se recompuso el proyecto presentado por el gobierno, que con el incremento de 3 puntos del IVA aspira a recaudar 1.300 millones a lo largo de 12 meses. 500 millones más, cobrando contribuciones sobre las utilidades de las grandes empresas y 200 millones adicionales por contribuciones a utilidades de años pasados de la banca. Eso suma 2.000 millones de dólares. Igual habría una brecha, pero ya más manejable. Pero el problema es que aunque todos reconocen que se debe facilitar la obtención de recursos al gobierno, la diferencia en el mecanismo los tiene entrampados. El incremento permanente del IVA no convence a nadie y por ello el gobierno empieza a ceder. Y ahora ya habla de una temporalidad de al menos 18 meses. Las poblaciones de El Oro y Loja están a punto de quedarse aisladas por un socavón en la vía Balsas-Río Pindo, por donde circulan 2.800 vehículos de carga y transporte público por día. Solo un carril está habilitado al tránsito. Fabricio Lapo recorrió esa zona. Un socavón de 30 metros de diámetro y 10 de profundidad se formó en el sector San José de la vía Balsas-Río Pindo, tras varios días de lluvias, destruyendo parte de un carril. Según el Ministerio de Transporte, por esta carretera que conecta a las provincias de El Oro y Loja, circulan 2.800 vehículos de carga y transporte público a diario.
A los conductores les preocupa que están a punto de quedarse totalmente aislados. Agregan que en los últimos 8 meses ya se han reportado otros hundimientos en los 35 kilómetros de la vía, sin que hasta ahora se dé una solución definitiva. De este camino dependen los 10.000 habitantes de Balsas, que en su mayoría viven de la producción avícola, porcina y ganadera, que comercializan en Loja. El municipio local solicitó la intervención al Ministerio de Obras Públicas desde julio del 2023. Este lunes llegaron funcionarios a evaluar los daños, mientras el Consejo Provincial de El Oro ubicará muros de escollera y relleno en la zona afectada. Trabajos que durarán 10 días. Militares dejaron sin internet y televisión satelital a los presos de la cárcel de Machala durante un operativo ejecutado hoy. Se retiraron 1.500 metros de cables, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Las Fuerzas Armadas intervinieron una vez más la cárcel de Machala en la provincia del Oro. La tarde de este lunes, una veintena de militares ingresó al penal e incluso a los techos. Según informó el ejército ecuatoriano, la operación se concentró en el cableado del sistema eléctrico del centro carcelario. Ahí descubrieron que se camuflaban cables de fibra, puntos de conexiones de internet y televisión satelital que conducían a los diferentes pabellones de la cárcel. Los uniformados, utilizando escaleras, subieron y recorrieron el tejado, mientras otro grupo inspeccionaba el patio. Ellos desenredaron la extensa cantidad de cables. Finalizada la intervención, indicaron que se inhabilitaron un total de 1.500 metros de cable. El informe de inteligencia militar señala que esto no solo era usado para acceder a internet y televisión satelital, sino para que los presos ordenaran asesinatos, extorsiones y otros delitos a miembros de sus bandas para ejecutarlos en el exterior. Alias El Gringo, cabecilla del Frente Oliver Sinisterra, disidente de las FARC, fue detenido en un barrio popular de Ibarra, en Imbabura. La policía le seguía los pasos desde octubre del año pasado. Como tenía difusión roja de Interpol solicitada por Colombia, fue repatriado en medio de un fuerte contingente policial. Cristian Tinajero con los detalles. En esta vivienda del barrio La Florida, en el suroccidente de Ibarra, fue capturado Carlos Arturo LC, alias El Gringo, de nacionalidad colombiana, quien según la policía es el cabecilla del grupo armado disidente de las FARC, Oliver Sinisterra, desde 2018, tras la muerte de alias Guacho. Este ciudadano, tenemos conocimiento, tuvo una directa participación en lo que es el atentado que sufrió el cuartel de San Lorenzo hace años pasados. Las autoridades presumen que también tiene vínculos con el secuestro y asesinato de los 3 periodistas de diario El Comercio, registrado en Mataje, provincia de Esmeraldas, en marzo de 2018. Y es en esa localidad donde, según las investigaciones de los agentes, mantenía negocios con un grupo considerado terrorista por el Estado ecuatoriano. Pese a todas las sospechas, alias El Gringo no tiene procesos judiciales en su contra en Ecuador, pero en Colombia es acusado del secuestro de 12 policías antinarcóticos en Tumaco. Por ello fue trasladado por vía aérea desde Ibarra a Tulcán para su repatriación. Tiene una difusión roja de Interpol, pero en la República de Colombia. Desde el aeropuerto Luis Mantilla de Tulcán, fue enviado a la oficina de migración en Rumichaca y la policía ecuatoriana lo entregó a las autoridades colombianas en el puente internacional, custodiado por unos 100 uniformados de los 2 países. Alias Fito, el rastro en Argentina. Según la Fiscalía, además de su esposa, la red de alias Fito también estaba integrada por 2 de sus cuñados. Uno de ellos compró la casa en Córdoba, Argentina, para que se instalara la familia. El otro fue detenido en Los Ríos y procesado por terrorismo. Luisa María Heredia con el informe. Según Inteligencia Argentina, quien adquirió la lujosa vivienda en la que se instalaron la esposa de Fito, 3 de sus hijos y un sobrino, fue su cuñado, Jorge Peñarrieta Tuárez. Viajó exclusivamente para hacer la compra y se quedó en la provincia de Córdoba hasta terminar de amoblar la casa, lo que le habría tomado un par de semanas. De acuerdo a los registros migratorios, salió de ese país el 3 de noviembre de 2023. Aunque a la exclusiva urbanización seguían llegando personas que se registraban como visitantes de él.
Manabí. A Jorge Peñarrieta Tuárez, la policía ecuatoriana le sigue la pista desde 2016, cuando fue detenido en Manta, Manabí, procesado por asociación ilícita, señalado de ser el cabecilla de una banda local dedicada al tráfico de drogas, robo y extorsión. Sin embargo, debido a la falta de acusaciones particulares, el caso se archivó. Un año después, Fiscalía lo vinculó directamente con Adolfo Macías Villamar, quien para entonces cumplía una pena de 34 años de prisión. El Ministerio Público afirmó que la red que lideraba Fito estaba integrada por miembros de su familia, incluidos su esposa Inda Peñarrieta Tuárez y sus cuñados. Se inició otro proceso en contra de Jorge y Julio César Peñarrieta Tuárez y también de David Macías Villamar, hermano de Fito. En ese caso sí hubo sentencia por delincuencia organizada. En 2020, 5 personas fueron sentenciadas, pero ninguna es familiar de Fito. Y ese mismo año, cuando Inda Peñarrieta fue procesada por enriquecimiento privado no justificado, sus hermanos también lo fueron, hasta que en octubre de 2023 se archivó la causa y los jueces de la Corte Provincial de Manabí ratificaron la inocencia de todos los procesados. Un tercer cuñado de Fito, Francisco Peñarrieta Tuárez, fue detenido en flagrancia en Valencia, provincia de Los Ríos, el 16 de enero pasado. En su poder tenía armas de fuego, municiones y droga, por lo que actualmente es procesado por el delito de terrorismo. La policía lo identifica como uno de los cabecillas de la banda de Los Lobos, rival de los Choneros, que según los agentes lidera Fito. Y diario El Clarín de Argentina revela datos de la investigación de ese país a la familia de alias Fito y por qué no los detuvieron por lavado de activos y prefirieron deportarlos a Ecuador. El diario El Clarín de Argentina accedió a documentos del proceso de deportación de la familia de Adolfo Macías, alias Fito. Según la publicación, el gobierno de ese país prefirió expulsar a la esposa e hijos del cabecilla de la banda Los Choneros porque detenerlos y procesarlos implicaba un largo juicio y que se queden en Argentina. Tienen como antecedente al narco peruano Marco Estrada González, cuya salida tardó 4 años. Las autoridades investigaban un posible delito de lavado de activos por la compra de la casa en Córdoba en efectivo, pero el caso aún era incipiente porque solo contaban con un certificado de un notario y un fideicomiso en trámite creado por 2 argentinos. Consideraron que es un hecho menor frente a la amenaza a la seguridad nacional que representa la vinculación con Fito. Los argumentos usados en la resolución de expulsión emitida por la Dirección de Migraciones se basaron en la indagación abierta en Ecuador por el asesinato del fiscal César Suárez, quien coordinaba el seguimiento. De acuerdo con El Clarín, el fiscal conversó con la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, el mismo día, horas antes del crimen. El informe periodístico también revela que el gobierno provincial ya sabía de la presencia de la familia de Macías desde el día que llegaron a Córdoba. Empezaron el seguimiento por el correo electrónico que Inda Peñarrieta, esposa de Fito, consignó en Migración. Luego Ecuador envió fotografías y tuvieron certeza que se trataba de sus familiares. Peñarrieta registra 5 ingresos a Argentina desde el 14 de agosto de 2023. La familia de Adolfo Macías ya no podrá regresar a Argentina. Tiene 10 días para apelar la deportación, pero si deciden seguir el trámite deben hacerlo desde fuera. 67 personas detenidas en Yaguachi fueron procesadas por terrorismo, acusadas por las autoridades de tratar de tomarse el hospital público de esa localidad para darle custodia al cabecilla de una narcobanda. El temor por ese hecho causó la aplicación de varias restricciones desde este lunes. Tras 9 horas de audiencia vía telemática desde Quito, un juez anticorrupción dictó prisión preventiva por el delito de terrorismo contra 67 personas acusadas por la policía de irrumpir la madrugada del domingo en el Hospital José Ceballos Ruiz en Yaguachi y de intentar tomarse esta casa de salud para resguardar a alias Rengo, que según la Fiscalía encabezaba la distribución de droga en esa localidad de Guayas. El hombre llegó con heridas de bala tras un enfrentamiento entre bandas criminales. Los 67 procesados fueron detenidos en un operativo realizado este domingo por el bloque de seguridad, integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Los uniformados colocaron a todos los detenidos en el piso, boca abajo y en ropa interior. Luego los trasladaron hasta el cuartel Modelo en Guayaquil. Un día después de este hecho, propietarios de negocios de calles aledañas al centro de Yaguachi mantienen cerradas sus puertas ante el temor de balaceras.
Está malo esto, los negocios se cierran temprano. Gracias a Dios llegaron los militares, ayer creo que fue que llegaron. Por ahí se puede hacer algo, porque aquí esto está inseguro. También aumentaron las medidas de seguridad en el hospital, como el incremento de guardianía privada y restricciones en el ingreso de familiares de pacientes. Ecuador es atractivo para el narcotráfico por su ubicación estratégica que facilita el envío de droga a distintos destinos. Las autoridades ya trabajan para combatir las rutas que han trazado las redes del narcotráfico. El Ecuador se convirtió en la carretera para el tráfico de drogas, especialmente de cocaína. Según un informe policial, existen 5 corredores principales para mover la droga desde Colombia. El primero es la ruta del Pacífico, que inicia en Esmeraldas, pasa por Manabí, Guayas y Santa Elena. El segundo, que pasa por la sierra, empieza por Carchi, baja Imbabura, Pichincha y Cotopaxi para salir a Manabí. El tercero sigue el mismo trayecto de la Sierra Norte y avanza hasta Chimborazo para dirigirse al Guayas. El cuarto es el que atraviesa por Azuay y Cañal para enrumbarse hasta El Oro. Un quinto corredor es el oriental y empieza en Sucumbíos. Atraviesa Napo, Puyo, Tungurahua, Bolívar, Los Ríos y finalmente llega al Guayas. La droga se transporta al menos por 11 horas 56 minutos en carreteras, caminos irregulares y rutas en las que evaden los controles. A lo largo del camino crearon la logística para el transporte y almacenaje de la droga, dejarla segura hasta el momento más oportuno para continuar con el camino. En total son 16 provincias por las que atraviesa la ruta de la droga antes de llegar a Centroamérica, México, Estados Unidos y Europa. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su reporte global 2023, el Ecuador desplazó a Colombia en el envío de cocaína a Europa. Daniel Salcedo permanece en el área transitoria de la cárcel de Cotopaxi luego del cambio solicitado por la Fiscalía. Según le contó al narcotraficante Leandro Norero en los chats del caso Metástasis, cuando estuvo en ese centro por primera vez, sí permaneció aislado. Luisa María Heredia con el reporte. Cuando se hizo público el TikTok que Daniel Salcedo grabó dentro de su celda en enero de 2021, fue cambiado de penal al mismo lugar donde ahora está recluido, el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. En esa ocasión ya estaba sentenciado y tenía que cumplir una condena por peculado mientras era procesado por 3 delitos más. Durante esa primera estancia en esa cárcel lo llevaron por seguridad al pabellón de testigos protegidos, que es un área nueva y apartada, donde se mantuvo aislado. Se lo contó él mismo al narcotraficante Leandro Norero, quien también estuvo recluido en ese penal. Consta en los chats que forman parte del expediente del caso Metástasis. Pasas de Biblia y videos. Sí tengo mi momento de Dios. Eso extraño delata, la verdad. Uno se fortalece mucho más. Eso necesitas, un verdadero encierro. Como estás en la joda. La verdad que sí, pero créeme que tuve un verdadero encierro de 6 meses, sin cel ni nada. No pude ni decir feliz cumple a mi hijo. Daniel Salcedo, quien la semana pasada fue aprehendido y deportado desde Panamá por presunta delincuencia organizada dentro del caso Metástasis, ahora está en el área transitoria, cerca de la zona administrativa. Las celdas allí son individuales, o para máximo 2 personas. Es un espacio más cómodo en comparación con los demás pabellones, con ventanas, en el que deben estar reos de mínima seguridad, por ejemplo, por delitos de tránsito o por no pagar pensiones alimenticias. Sin embargo, se ha convertido en una especie de zona VIP en la que los presos han adecuado suites, como el mismo Norero reconoce en otros chats que forman parte del expediente. Ahí describe que tenía acceso a televisión y varios celulares. Para que se cumpla el objetivo de restarle beneficios a Salcedo, en las próximas horas deberá ser trasladado al pabellón de mediana seguridad. Los países miembros de la Comunidad Andina conformaron la primera red de seguridad interfronteriza contra las bandas transnacionales. El sistema incluye compartir información de seguridad entre los estados. Francisco Garcés con las resoluciones. Los miembros de la Comunidad Andina conformaron la Red Andina de Seguridad, mecanismo que empezará a funcionar desde el primer trimestre entre Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. La decisión la tomaron cancilleres y ministros de las áreas de seguridad en Lima, en donde se reunieron para analizar la situación del Ecuador.
Los representantes de los países de la CAN ofrecieron el respaldo para la lucha en el Ecuador contra las organizaciones del crimen organizado. Por primera vez, la nueva red tendrá agentes operativos, es decir, habrá funcionarios específicos en cada país quienes coordinarán los mecanismos de cruce de información. Entre sus obligaciones estarán notificar las acciones de grupos de delincuencia organizada al interior de cada país y solicitar la información pertinente en cada caso. El día de hoy fue turno del Ecuador, pero que ningún país miembro de esta organización está libre que el día de mañana reciba lo mismo. Y por eso es importante no solamente organizarnos, sino que se nos vea organizados. Uno de los compromisos es realizar operaciones inmediatas, policiales y militares, en contra de las organizaciones delincuenciales. También se reforzarán los controles de fronteras y se compartirá información para inhabilitar los pasos irregulares. Al respecto del control migratorio, la CAN resolvió que el Comité Andino de Autoridades Migratorias se reunirá de inmediato para definir el sistema con el que se compartirá información y creará el Banco Andino de Datos, que incluirá la información biométrica de las personas con antecedentes o requeridas por la justicia. Lo mismo se hará con la información aduanera. Estamos trabajando en atención a nuestras fortalezas y debilidades de manera unilateral que tenemos dentro de los territorios, para empezar a trabajar de manera conjunta en todos y cada uno de los ámbitos para evitar que esto nuevamente ocurra en un futuro próximo al interior de nuestros estados. La minería ilegal también es de interés de los países de la CAN y por eso el comité encargado del tema se reunirá de inmediato para identificar los puntos y coordinar un operativo conjunto en contra de esta actividad en todos los países. En la lucha contra el tráfico de drogas, se acordó crear la Alianza Latinoamericana Antinarcóticos, que se centrará en compartir información de inteligencia. Los responsables de seguridad de los países de la CAN se reunirán cada 2 meses para coordinar acciones y tendrán su primera reunión en marzo. Y los jefes antinarcóticos se reunirán cada 3 meses. Buenos días. La Corte Nacional ratificó la sentencia de 9 años de prisión en contra del exsecretario de Inteligencia del correísmo Pablo Romero por el secuestro del político Fernando Balda. Los jueces rechazaron la casación, último recurso que tenía antes de que se ejecute la condena. Al momento, Romero está libre gracias a la medida concedida por un juez de Yaguachi que también benefició al ex vicepresidente Jorge Glass. Él ya fue destituido. Resta confirmar si con el fallo de hoy Pablo Romero vuelve a prisión. En esta causa, Rafael Correa tiene llamado a juicio y está prófugo. La Universidad de la Policía Nacional funcionará en 2 campus desde septiembre de este año para capacitar a los nuevos oficiales del país y a civiles. A continuación, los detalles. El proyecto de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales, UCESIPOL, tiene un 50% de progreso y va a funcionar en 2 sedes. La primera está ubicada dentro de la Escuela Superior de Policía en el norte de Quito. La estructura ya existía desde hace 30 años y fue readecuada con 18 aulas con capacidad para 30 personas. La segunda sede va a ser en el exterior y ya se trabaja en el proyecto, a pesar de que no se tiene especificado un sitio. Nosotros estamos teniendo conversaciones con varias instituciones del Estado, como Inmobiliar, el Ministerio de la Vivienda, incluso con el municipio de Quito, que tienen instalaciones que en este momento se encuentran abandonadas y que podrían ser entregadas a la Policía Nacional. En principio se van a ofertar 3 licenciaturas, en Investigación Criminal Forense, en Seguridad Ciudadana y en Inteligencia Estratégica y Prospectiva. Les vamos a dar importancia justamente a estas nuevas formas de criminalidad que existen, como el ciberdelito. Las clases empezarán con la nueva promoción de 400 cadetes que ingresarán en septiembre de 2024.